En el capítulo anterior de Peligros del Alma, vimos que desgraciadamente las personas no comprenden el valor de una alma en el mundo espiritual, debido a que lo espiritual no se puede ver. Sin embargo, a diario se vive una batalla entre la luz y las tinieblas por causa de las almas, un tesoro deseado tanto por Dios como por el diablo. Peligros del alma. El origen del mal nació de él. El veneno más mortífero y silencioso. Su acción contaminó hasta los ángeles. Episodio de hoy: orgullo. Todos los pecados que existen tienen su origen en ese terrible sentimiento. Nacido en uno de los principales seres del reino de los cielos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer tenía un puesto privilegiado, estar junto al Altísimo. Habitaba en el lugar santo, pero eso no le fue suficiente. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. La caída de Lucifer es el mayor ejemplo que tenemos sobre el peligro del orgullo. Ese sentimiento ha sido el arma más antigua y preferida del diablo para destruir cristianos. Sabiendo de su debilidad, influye en los pecados de la carne, plantando esa semilla sin tener prisa por cosecharla, porque Satanás sabe que su acción a veces tarda hasta años. Difícilmente alguien será engañado por ese pecado en un momento de luchas y tribulaciones, pues son esos momentos que la persona más se humilla y busca la dependencia de Dios. Sin embargo, el pecado surge cuando todo está saliendo de maravilla. El éxito es reconocido por todos y los elogios surgen por todas partes. ¿Cuántas personas que comenzaron a vencer a través de la fe en la palabra de Dios obtuvieron éxitos en sus proyectos? Subían frecuentemente al altar para dar testimonio sobre las bendiciones dadas por Dios, y es en ese momento que el diablo lanza la primera etapa de su ataque. La persona comienza a llenarse de sí misma. Comienza a pensar: yo soy el mejor, soy muy inteligente, mira mis conquistas. Viendo Satanás la reacción de esa persona, comienza la segunda etapa, no considerando las bendiciones alcanzadas por Dios, haciendo pensar: cualquier persona conseguiría eso. No fue necesario ir a la iglesia, soy capaz de mantener el sueño que conquisté. Una vez lleno el corazón de ese veneno, que es el orgullo, es casi imposible convencerla de su pecado. Ya no oye a nadie y todos a su alrededor están equivocados. El orgullo es tan mortal que ya destruyó a millones de siervos de Dios. Muchos, al ver el éxito en su ministerio, iglesia llena, elogios frecuentes a su predicación, comenzaron a pensar que todo venía por su capacidad personal y a futuro fueron destruidos. Lo interesante es que el orgullo, una vez concebido, trae otro pecado consigo: la rebelión. Convencido de que su manera de pensar es correcta, se rebela contra todo y todos que van en contra de sus pensamientos, y trabaja para infundir el odio en aquellos que ya están contaminados y que caminan en el mismo rumbo de soberbia. Es interesante cómo un orgulloso consigue detectar otro orgulloso. Parece que funcionan en la misma frecuencia. Quien lo tiene, difícilmente acepta tenerlo. Por eso, Dios permite que pasemos por luchas y momentos difíciles para que nunca olvidemos que no somos nada y permanezcamos humildes buscando siempre el socorro divino. Por lo cual,
Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo tanto, si no estamos atentos, seremos contaminados por el orgullo, quien es el cáncer del alma. Surge silenciosamente y mata al individuo poco a poco. En el siguiente episodio, el orgullo es la madre de todos los pecados. Por eso, el primer hijo que ella creó es tan peligroso como ella. No se pierda el próximo miércoles el episodio 3 denominado Malicia, el gusano espiritual.